Hola, buenas tardes. Soy María Eliana Díaz de CONADECUS y hoy día vamos a hablar sobre nuestra página que se llama deudaisapre.cl. Hemos recibido muchísimas preguntas sobre este tema y entonces tenemos acá a dos especialistas que primero se van a presentar y luego vamos a hacerle las preguntas para que ellos las vayan respondiendo. Por favor, doctor Fábrega. Gracias, María Eliana, me presento. Bueno, yo soy Ricardo Fábrega, tengo una larga trayectoria académica, actualmente soy decano en la Universidad de Santo Tomás, pero además fui autoridad, pero aquí estoy en mi calidad de ciudadano activo, democrático, que quiere que las cosas se hagan bien. Hola, hola, yo soy el doctor Enrique Ayarza, soy decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad SEC. Claro, también tuve algunos cargos, fui intendente prestador en la Superintendencia de Salud durante 5 años, entre otras cosas. Y estoy en lo mismo, tratando de ver que la gente que a veces se ve expuesta a situaciones que pueden incluso ser abusivas pueda tener herramientas para compensar eso. En general, las preguntas que nosotros hemos recibido las hemos dividido, digamos, en tres tipos. Entonces vamos a empezar con la primera, que se refiere a la forma de efectuar el cálculo en la página deudaisapre.cl, ¿ya? Hay algunas personas, como el señor Robinson Vargas, que buscó en la tabla de factores y no le quedó claro. Entonces, su pregunta es, la página me pide la siguiente información: precio base del plan, edad, factor que cobra la ISAPRE. Este valor se debe verificar en una tabla de factores. Al obtener mi tabla de factores, no tengo claro qué valores debo ingresar o se debe realizar algún cálculo. Consulta, ¿debería ingresar en la información factor que cobra la ISAPRE? Yo creo que así como esa, hay varias en que todas se refieren a la forma como ingresar a la plataforma y poner los datos, ¿ya? Después hay algunas personas, como por ejemplo este señor dice, tengo 55 años, pago 3,53 UF, el rango de edad es de 2,22 UF. Entonces creo yo que lo primero sería, a lo mejor con este mismo ejemplo, hacer una demostración para que pudiéramos como solventar varias de las solicitudes que se están haciendo acá. Luego, en la segunda área, digamos, la gente pregunta sobre la devolución de dinero y si hay fechas, tentativas, etcétera. Y luego, finalmente, vamos a ver algunos casos especiales. Entonces, doctores, ustedes... Demos la palabra. Enrique, ¿partes tú o parto yo? Parte tú. Parto yo. Ya, bueno, efectivamente lo primero es aprender a calcular, a usar la herramienta. La herramienta no está tan fácil, ¿ya? Yo debo reconocer, cuando la miro, se lo he pasado a algunos colegas y los colegas no saben bien cómo usarla. Entonces, efectivamente requiere más explicación. Vamos a ver si tenemos el tiempo de colocar a nuestros programadores, a colocar algunas advertencias, algunas ayudas mayores. Yo voy a tratar de hacer una explicación ahora de las dos cosas que más se equivoca la gente al tratar de usar la herramienta. La primera es que se equivocan en el precio base. El precio base es un numerito en UF que está en el formulario único de notificación. Voy a ver si logro compartir pantalla y mostrarles. Que no es lo mismo que ustedes pagan. Lo que uno paga. Que no es lo mismo que lo que uno paga, ¿ya? O sea, nosotros deberíamos hacer una especie de advertencia en esta plataforma web, en el sentido que si una persona coloca el número de 12 UF, eso no puede ser, no hay ningún precio base que sea de 12. Los precios base oscilan entre 1 y 5, algo, los más caros. Entonces, si alguien ya coloca 10 o más,
eso, warning, no, alerta, alerta, alguien está colocando todo lo que paga, incluyendo el GES, incluyendo otras cosas, todas las cargas juntas. Las cargas Entonces, juntas, claro. entonces, claro, ahí salen números estratosféricos que no tienen ningún sentido. Entonces hay que colocar el precio base. Yo voy a mostrarles dónde está el precio base, si logro. Creo que estoy mostrando la aplicación, ¿verdad? Ya, y entonces lo que yo voy a hacer ahora es mostrar dónde está el precio base. Creo que ahí estamos ya. Todos recibimos, los que estamos en ISAPRE, una vez al año un formulario único de notificación. Esto es lo que sale en el encabezado. Formulario único de notificación. Aquí normalmente está el nombre del ISAPRE. Aquí borré el nombre del ISAPRE de este ISAPRE en particular. Aquí debería salir, cualquiera sea el nombre de ISAPRE, sale aquí con su logo. Y después aquí hay un código de barra. Por eso lo van a reconocer. También alteré el código de barra. Así que nadie se ponga a ver quién es la persona involucrada en este caso. Entonces, en la sección A viene la identificación de la persona. Y en la sección D viene allí, después de una serie de explicaciones, dice descomposición del precio base. El precio base del plan, 1,03 en este caso. ¿Ok? Hay precios de 2, de 2,5, por ahí vi una vez un plan carísimo de 4,5, por ahí andan los precios bases, 4,5 UF. Y ahí agregan el factor del grupo familiar, que no es el individual, sino que es la suma de los factores de todas las personas que componen el plan. Entonces, para efectos del precio, nos quedamos con lo del fondo. Este número que está allí lo voy a volver a señalizar con el puntero láser, ahí, precio base del plan en la sección de antecedentes del contrato. Todas las ISAPRES están obligadas a usar el mismo formulario único de notificación en un formulario tipo, y todos lo recibimos todos los años por mail, o nos llega a la casa. Los que somos más obsesivos y ordenados lo guardamos en una carpetita, aunque no sepamos de qué se trata, pero por ahí está. Si no lo tiene, puede pedirlo, porque es obligatorio, así como lo tienen que tener ustedes, como su copia del contrato, lo tiene también la ISAPRE. Lo puede pedir la ISAPRE que le envíen su formulario único de notificación y busca el precio base del plan. Ojo, que yo sé que algunas personas han llamado y la ISAPRE le responden lo que paga. No está preguntando usted lo que paga, está preguntando el precio base de su plan. ¿Ok? Y es un número en UF. 1,03 UF en este caso. Esa es la primera cosa que yo quisiera aclarar de lo que tenemos que tener. Y lo segundo es la tabla de factores. ¿Qué factor aplica? Y entonces aquí, la clave porque aquí es donde está la clave de la ilegalidad, ¿ya? El precio base puede ser el que quiera la ISAPRE, pero la clave de lo que ha dicho la Corte Suprema de que es ilegal es que apliquen una tabla de factores como estas que están aquí. Estas son la típica tabla de factores ilegal. ¿Por qué? Porque diferencia entre hombres y mujeres, eso está prohibido. Está prohibido que discriminen hombres y mujeres y pongan factores distintos a los hombres que a las mujeres. Esa es la primera prohibición del Tribunal Constitucional del año 2010. También el Tribunal Constitucional objetó los cambios por edad, pero la Corte Suprema validó cambios por edad de este tipo, de 0,6 a 2,4, entre los 0 a 20 años y los 65 años y más. Por lo tanto, esto hoy día es legal, validado por la Corte Suprema. Y esta es la tabla de factores que la Corte Suprema ordenó que se use. ¿Ok? Esta tabla de factores donde están los cotizantes por un lado, las cargas por otro. Si usted tiene un plan con esta tabla de factores, no debería tener ningún diferencial, por lo tanto no le deben nada, lo más probable, ¿ya? Que no le deban nada. Pero todos los planes antiguos, anteriores al 2020, se mueven más bien con esta tabla de factores. Y si ustedes se dan cuenta, a los menores de 2 años les cobraban 1,8, por ejemplo, en este caso, ¿ya? A todos 1,8, siendo que la tabla legal no puede ser más de 0,6. Y entonces ahí se genera una diferencial de 1,2, del factor 1,2. Si el UF, si el precio base es 1, y le aplican ese factor, el diferencial es que todos los meses va a generar una deuda de 1,2 UF. Estamos hablando de que todos los meses en esa familia se genera un diferencial a favor de la familia de cerca de 45.000 pesos. Si lo multiplicamos por 30, ya estamos por sobre el millón de pesos. ¿Ok? Pero veamos estos casos en particular, los típicos que son una mujer de 45 a 55 años que cotiza y su factor legal es 1,4 y le están cobrando 2,4. Eso quiere decir que todos los meses, por cada UF que les cobren del plan base, va a tener una UF que le deben. Si el plan base cuesta 2, le deben 2 UF. Si el plan base cuesta 3, le van a dar 3 UF al mes.
En cambio, en el caso de las cargas, aquí tiene una hija de 25 años, y la tabla dice, la de que contrató dice 1,5, y lo que es legal es 0,7. Es decir, va a tener un diferencial de 0,8 todos los meses. Entonces, es importante tener claro que este diferencial se produce mes a mes. Y si nosotros fuésemos estrictos y tuviésemos el tiempo de ayudarlos, lo que tenemos que hacer es ir, ver el mes de abril del 2020, ver el costo de la tabla de factores y ver el diferencial de ese mes. Mayo del 2020, junio del 2020, agosto del 2020, hacer todos los meses viendo cuál es el diferencial mes a mes, porque la gente puede haber cumplido años, haber cambiado de tramo de edad, y por lo tanto cada mes se va produciendo un diferencial distinto, ¿ya? Pero eso no lo programamos así, programamos una calculadora plana, para que tenga una estimación de cuánto le deben. El detalle tendría que calcularse mes a mes con el plan. Y eso es lo que yo quería, no sé, Enrique, si tú me ayudas, porque a lo mejor igual me enredé. No sé, tú clarifica la situación. Yo creo que fuiste claro. Viendo las preguntas, esta confusión entre precio base del plan y lo que pago mensualmente de mi plan, está varias veces expresado así, es una confusión que nos lleva a que salga más. Eso se repite en varias de las preguntas que nos contaba ahí la Nana. Y ese es uno de los principales factores. Yo creo que el gran problema hoy día con lo que les hemos presentado de opción de ver cuánto les deben es el poder acceder al dato concreto de su contrato con su precio base. Y reiterar, la forma de poder acceder a ello es con el formulario único de notificación que la ISAPRE tiene la obligación de entregar, que va junto con el contrato. El problema es que hay algunas ISAPRE que lo muestran genérico y no con el valor individual de cada persona. Y está en blanco, de hecho está en blanco. Y ahí uno cuando lo va a buscar se empieza a dar vueltas. Hay un par de ISAPRES que uno se da varias vueltas y el lograr encontrar eso que está marcando ahí Ricardo, el precio base, es una dificultad. Entonces, ahí arriba está en este mismo ejemplo ese 2,07 UF. Ese 2,07 UF es el total que se paga de cotización. ¿Ven la diferencia? 2,7 a 1,03, que es el precio base. Ahí hay una diferencia, que eso es lo que uno tiende a confundir más, a equivocarse más. En cuanto a los factores, esto de factor de grupo familiar también es un confundente, porque en realidad lo que nosotros les presentamos es el cómo acceder al factor por cada carga, que en realidad podría sumar lo mismo, pero en la calculadora que está disponible ahí en la página web de CONADECU es ir sumando separadamente por cada carga. Así es. Y eso es, Mariliana, o sea, y a todos los que nos escuchan, las situaciones que tenemos es que si uno sabe identificar bien estos dos temas, cuál es la tabla de factores, lo que nosotros le estamos pidiendo es que coloquen esto, lo que le contrataron, porque nosotros tenemos detrás, en la calculadora está programado para que compare lo que ustedes colocaron con lo que es legal. Eso es lo que hace la calculadora, en definitiva. Ustedes colocan lo que le contrataron, que fue 2,4 en un caso, 1,5 en el otro, lo colocan en el caso del cotizante y su carga, y lo que va a hacer automáticamente la calculadora es comparar este diferencial con el legal, y entonces, y como sabe el precio base, va a poder calcular el diferencial mes a mes y multiplicarlo por el número de meses que han pasado desde abril del 2020 a esta fecha, y después además multiplica por el costo de la UF de ese día y te dice cuánto te deben ese día en pesos. ¿Ya? Una consulta ahí mismo. Hay una persona que pregunta si se considera incluir el GES y el CAEC. No hay que buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay que no incluirlo. Exacto. No. El GES y el CAEC son tarifas planas, no tienen tabla de factores.
Ya cada ISAPRE tiene su propio costo GES. Hay unas ISAPRES que cobran más por GES y otras que cobran menos. Y cobran un 0,85 UF, 1 UF, 1,2 UF por persona. Ya independientemente de la edad, del sexo y de cualquier otra cosa, a todos le cobran lo mismo. Si tú estás en un ISAPRE, todos los que somos de un ISAPRE tenemos el mismo cobro por GES. ¿De acuerdo? Y eso va cambiando todos los años porque van cambiando los precios GES. Otra pregunta referida a esto dice, ¿qué significa deuda estimada? Bueno, significa que no podemos estar del todo seguros de que ustedes colocaron bien los datos. Y como somos gente seria, no podemos comprometernos a lo que ustedes colocaron, eso es lo que le deben. Y además porque hemos explicado los casos especiales, es decir, si hubo cambio en tramo de edad, el diferencial que se produce, la calculadora calcula con el último mes, con los datos que pusieron de este año. Si hubo tramos de edad, cambio de tramo de edad en los 3 años anteriores desde que se está rigiendo esto, de abril 2020 para acá, evidentemente va a haber un diferencial distinto en los meses antes del cumpleaños. Y por tanto, en esos casos, puede que le deban más. Nosotros hemos sido cautos y más bien hemos colocado el costo del diferencial menor. Ahora, pudiese también haber algún caso donde pasó de tabla de 1,8, tenía 0 años y hoy día tiene 3. Y entonces ustedes colocan hoy la tabla de 0,8, pero hubo unos meses en que en realidad le cobraron más. Hay una serie de diferencias que se pueden haber producido en estos meses, y por eso decimos que es una estimación. Cuando es una persona sola, que está en el mismo plan, que no ha cambiado de tramo de edad, y que se mantiene con el mismo plan desde antes del 2020, el dato es bastante exacto, y uno podría afirmar que eso es. Pero también tendríamos que estar seguros que puso bien el precio base y que no puso otro precio. Por eso nosotros estamos diciendo que una estimación en la medida en que lo hagan bien y en la medida en que se cumplan todas las condiciones. Nosotros nos encantaría que nuestros programadores hicieran una cosa de detalle. Ya eso implicaría llenar muchos datos, llenar todos los datos mes a mes, con las edades, en fin. Se puede hacer, ¿ya? ¿Y por qué no lo hicimos? Porque queríamos una estimación para que ustedes más bien le pregunten al ISAPRE. Porque el ISAPRE sabe exactamente cuánto le debe. ¿Ya? Y ojo, no es cierto que haya interpretaciones sobre cómo calcular esto. La Corte Suprema fue bien precisa en cómo se calcula, que es como lo pusimos acá. ¿Ya? Y por lo tanto, que no le vengan, que hay que esperar que la superintendencia nos diga cómo calcular. No, no es así. La superintendencia lo que va a hacer es decir cómo se paga y cuándo. El cuánto, la cantidad, lo dio la Corte Suprema al pedir que se compare la tabla legal que ellos validaron con la tabla que les aplicaron. Yo quería, digamos, viendo el resto de las preguntas, si pudiéramos hacer un caso completo para que sirva de ejemplo, ¿ya? Hay una persona que dice que tiene 55, es hombre, tiene 55 años, paga 3,53 UF y dice el rango de edad es de 2,22 UF. Claro, es que ahí lo que nos confunde, para tener certeza, es que él dice que paga. Si eso es lo que paga como cotización, no es lo mismo que el precio base. Ahora, con el precio base que necesitamos, ¿sí? No tenemos la certeza en ese caso de que él haya visto bien el precio base y sea 3,5, o más bien que su precio base sea 1 y producto de los factores esté pagando 3. Eso es lo que nos queda la duda con lo que tú leíste, María Eliana. Dice que el plan de salud le cobra 1,8 UF y en lo demás es GES, productos adicionales, en total paga 3,53. Entonces, el plan de salud ¿Tiene carga? Sería 1,8. ¿Tiene carga él? ¿Tiene carga? No. No. Entonces, ese 1,8 que paga, ¿es el 1,8 de su precio base ya multiplicado por el factor? Yo creo que sí. Debería ser así. Por lo tanto, si él tiene un factor de 2,2, que fue lo que él dijo, su precio base debería estar en 0,9. Claro. Entonces, si yo hago ese supuesto, lo puedo calcular inmediatamente, porque tengo aquí abierto en mi pantalla del computador de al lado, podría calcularle si el precio base... Por eso es que ponemos que es un valor aproximado, porque aquí hay
algunas premisas que no tenemos certeza de estar poniendo los datos exactos. ¿Ah? Pero Ricardo, haz el ejercicio. Lo Haz que con pasa es que 0,9 como precio base. en ese caso me va a salir cero, yo creo, porque un precio base 0,9 es legal. El factor es el problema. Vamos a ver el factor. El factor es ilegal. Déjame ver 0,9, ya lo voy a hacer. 0,9, precio base. Edad, 55, dijo. 1,8 UF, el precio base. No, no puso precio base. Lo que él dijo, el plan base puso. Plan de salud, Plan de salud. 1,8 UF. ¿Cachai? ¿No? Que eso, cuando dicen plan de salud, eso no es el precio base. Claro, es que después lo que Después él le cotiza cobran- en total, lo que él cotiza en total son 3,53 UF. ¿Ah? Es con el CAEC. Y con Porque el... está el plan GES de y salud, está el GES, están productos adicionales. Ponle Voy a 1,8. creer que es 1,8, tendría que verlo en el fondo. Te voy a creer que es 1,8, te voy a creer 55, sí, seguramente tiene 55 años, y él tiene un factor de 2,4. ¿Qué pasa cuando una persona tiene 55 años? Que el año pasado tenía 54. Y por lo tanto estaban en tramos de edad distintos. A los 55 años, el diferencial entre el 2,4 que tiene factor y el factor que le cobra la ISAPRE va a quedar muy pequeñito, comparado con el diferencial que tendría a los 54 años. Ahí el diferencial era muy grande. Por lo tanto, va a salir subestimado lo que le deben, suponiendo que es 1,8. Y entonces yo le voy a mostrar, comparto El factor es 2,2 en él. En este caso en particular, si suponemos, si le creemos al colega de que es 1,8, el factor que firmó el contrato es 2,2 y él tiene 55 años, va a salir 804.000 pesos. Pero, supongamos que tuviera 54. Entonces, si todavía quedamos en que a las 8 paramos, por sana costumbre, las personas que no están haciendo el soporte online, que se pueden ir para su casa tranquilos a las 8 de la noche, así que pero tenemos un ratito todavía. Sí. Entonces, precio base del plan, él nos dijo 1,8. 1,8. 1,8. Edad, 55. Factor asociado, 2,2. 2,22. 2,22. Y entonces yo le calculo directamente y a él le aparece UF 13,07 y le deben 464.437 pesos. ¿Ok? Sí. Ya, ahora, al día de hoy. Al día de hoy. ¿Qué pasa si él tuviera 54 años y no 55? Miren lo que va a pasar. El precio base era 1,8. La edad es 54. Y el factor era 2,22. Le den 1.731.000. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando como si tuviera 55 años de aquí para atrás. La calculadora es plana. Pero cuando él tenía 54, el diferencial entre lo que le cobran y lo legal es mucho mayor. Por lo tanto, le deben más dinero. Y entonces lo que él debería hacer en realidad, si tuvo un cambio de tramo de edad, es calcular mes a mes el diferencial usando la tabla de factores y después, desde que cumplió 55 años en adelante, calculando con el nuevo tramo de edad. ¿Se dan cuenta de la importancia de saber que esto es una estimación? Porque salió un monto bastante menor, dado que él puso justo 55 años. Si él me pone 58, quiere decir que tenía la misma edad, el mismo tramo de edad desde abril del 2020. Y por lo tanto el resultado es exacto. Pero como él me pone 55, yo me doy cuenta que hace un año ya tenía 54, años 53, y por lo tanto hubo un cambio de tramo de edad, y por lo tanto cambian los factores que se aplican, y por lo tanto, si él tuviese hoy 54, y todos los meses hubiese tenido 54, lo que le deben es 1.731.000. Sabemos que a partir de los 55 años le deben menos. ¿Okay? Por lo tanto, el número que realmente le deben está en un número intermedio entre el 1.700.000 y el otro número que calculamos antes. Así es. ¿Ok? ¿Que quedó claro, Mariliana? Si a ti te queda claro, Sí, yo sí. creo que los colegas que están escuchando también. Sí, me quedó claro. Perfecto. Bueno, después ya comenzamos la parte 2, que las personas preguntan, ¿qué hay que hacer ahora para cobrar? ¿Ya? Es como, ¿en qué va la devolución de dinero Ya. por cobros excesivos? No excedentes, dice. Y si Ya. hay fechas tentativas para ello. Ok. Mira, vamos a tener que tener un poco de paciencia todavía.
la Superintendencia de Salud tiene que decir cómo se devuelve esta plata por parte de la ISAPRE, y para eso tiene una fecha perentoria. Él tiene que decirlo no más allá de fines de mayo. O sea, 30 de podría mayo. decirlo, podría resolverlo antes, pero también está obligado a decir cómo debe devolverse por parte de las ISAPRES a fines de mayo. Y ahí el cómo deba devolverse, hay distintas formas, pero hay un marco ya establecido por parte de la Corte Suprema, y que tiene que ver con que esto se devuelve como excedente, y los excedentes legalmente tienen que devolverse no más allá que enero del año de cierre. O sea, en enero de este año debieron haberme devuelto todos los excedentes del año 2022. Entonces, ahí va a haber algún pronunciamiento que tiene que ver con asumir que este año 2023 debieron ya haberse devuelto todos los excedentes que no se han pagado por este concepto desde abril del año 2020 a diciembre del año 2022, y que eso ya es deuda activa, y que lo que queda de enero, febrero, marzo, abril del año 2023 se debieran devolver en enero del año 2024. O variedad y mezcla de esta situación, porque ustedes deben haber escuchado todos de que las ISAPRES están planteando de que el tener que devolver estos dineros a ellos les genera un problema contable, un problema de flujo de dinero, de caja, que los puede hacer caer ellos hablan de quiebra, ¿no? En insolvencia. Y por lo tanto eso es parte de lo que se está discutiendo. Ahora, lo que nosotros tenemos claro, y por eso hemos planteado todo esto que les estamos mostrando, es que la Corte Suprema, su pronunciamiento es categórico. Hay plata cobrada de más y eso debe devolverse, y lo que corresponde es que la Superintendencia, no más allá del fin del mes de mayo, diga cómo debe devolverse. Y por eso es importante que en todas estas discusiones entre en la ecuación, en la discusión, bueno, el factor de que hay mucha gente que hoy día sabe, se da cuenta de que le deben plata, y que le deben un monto de plata bastante importante, que no es así nomás el que le den tantas facilidades a la ISAPRE, porque corresponde que devuelvan la plata que a cada uno de los cotizantes le han cobrado de más desde, en realidad, desde 2010, pero la Corte Suprema estableció un límite desde abril del año 2020 en adelante. Yo creo que esa parte queda más o menos clara. No sé si quieres decir algo más, Ricardo, sobre esta parte. La fecha clave es que la gente esté alerta, porque por ahora lo que tienen que conocer es cuánto les deben. Y eso es lo que cada ISAPRE debería decir, informarnos por transparencia, por respeto al Estado de Derecho. Yo creo que deben dejar de hacerse los lesos que están esperando. Ya saben cuánto deben y deberían reconocerlo. Eso es mi opinión, porque aquí, no sé, yo creo que son muy irresponsables los asesores y los abogados que les dicen a ellos que sigan peleando, que si esto es inapelable, esto es la Corte Suprema. O sea, no hay ninguna pillería que quede pendiente. ¿Okay? Aquí tienen que reconocer la deuda. Entonces lo que queda pendiente es ver cómo se devuelve, y eso lo decide la Superintendencia. Ahí hay una serie de casos especiales. Por ejemplo, ¿cómo le van a devolver a las personas que se fueron? ¿Ya? ¿Cuándo le van a devolver? ¿Cómo le van a devolver? Entonces ahí hay que hacer un reclamo, hay que ir a presentarse a la superintendencia o al ISAPRE para exigir la devolución con un formulario único. Todos esos detalles hay que estar atentos, como lo que va a decir la superintendencia al 30 de mayo. Si para devolverlo uno tiene que ir a reclamar o va a ser pasivo, por el solo hecho de seguir en la ISAPRE, a partir del día tanto te depositan, así como te depositan los excedentes en el mes de enero, los que tienen excedentes. En fin, claro, esa modalidad, en ese sentido ha habido hartas preguntas, en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa si yo me he cambiado de ISAPRE entre medio? ¿O qué pasa si yo me he salido y me he ido a FONASA? Bueno, aquí se genera deuda por parte del ISAPRE, donde uno ha estado cotizando mes a mes desde abril del año 2020 hasta el momento que se salió de esa ISAPRE
esa ISAPRE tiene una deuda con usted. Si usted se cambió a otra ISAPRE, hay que ver si esa otra ISAPRE le hizo un convenio, un contrato con los factores legales o no. Si no lo hizo con los factores legales, usted tiene acumulado desde el momento que se cambió a esa otra ISAPRE, le debe esa nueva ISAPRE los meses para adelante. Si usted salió a FONASA, la deuda del ISAPRE es hasta el mes en que se cambió. ¿Ah? Aunque se haya salido, hay una deuda pendiente del ISAPRE en que haya estado cotizando los meses entre abril del 2020 y ahora. ¿Ah? Oye, Ricardo, mira, hay un caso distinto. Hay una persona, don Juan Luis, que plantea que él tiene un plan de 0,25, tiene 31 años y un factor de 1. Factor de 1. Ojo, a todos los hombres que le ponen factor 1, dice que le sale 0. Claro, porque ese es un factor legal. Claro. Acuérdense, aquí el diferencial se produce cuando te están cobrando un factor que es más alto que el que permite la ley. A todos aquellos que le han cobrado factores que son los que la ley permite, que en la mayoría son hombres jóvenes, para ser franco, ¿ya? En esos casos, cuando uno es un hombre joven, lo más probable es que le deban muy poco dinero o nada, 0. En cambio, cuando uno es mujer y tiene 55 años, 50 años, 45 años, y lleva 20 años cotizando el ISAPRE, empezó a los 25, cuando empezó el mundo del trabajo, a esa persona probablemente le debe mucho dinero. El caso ya más escandaloso es cuando es una mujer de 52 años, 53 años, con 2 hijas en edad fértil, de 21 y 24, a las 3 le están cobrando factores carísimos, y por lo tanto terminan debiéndole 9, 10 millones, 11 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, van a variar. Normalmente, yo quiero ser bien franco con mis colegas hombres, a los hombres nos deben menos, salvo a los que están mayores de 60 años. Pero en general a los hombres entre 30 y 55 años, la deuda es bastante menor, o 0. Así que atención a eso. Si te sale 0, lo más probable es que los factores que están son los factores legales, pero igual lo puedes calcular personalmente sin usar nuestra calculadora, sino comparando la tabla que les mostré con la tabla, con el factor que te pusieron. A ver, yo voy a volver a mostrar, si es que puedo. Recuerden que no soy millennial. Sí, mira, entre medio hay otra pregunta que tiene que ver con que ¿qué pasa si en la ISAPRE le han subido o no le han subido en estos años el precio del plan? ¿Mm? La verdad que esto es independiente a la subida del precio del plan, sí, porque parte del precio base y parte de los factores que hayan estado aplicando, independiente de si han subido o no han subido. O sea, en la ISAPRE en que no hayan subido el precio del plan total en estos años, igual uno tiene que ver, porque lo más probable es que sí haya habido algunos periodos al menos en que le han cobrado con un factor que no correspondía y por lo tanto hay deuda por parte del ISAPRE. ¿Ah? Así que esto es independiente que se han subido o no han subido los precios de los planes entre medio. Atención, José Luis, o Juan Luis, no me acuerdo cómo era el nombre que me dijeron de la persona. Juan Luis parecía. La tabla legal, entre 25 y 35 años, el factor es 1. Si te están cobrando un factor de 1, te están cobrando el factor legal. ¿De acuerdo? Por tanto, debería salir 0. Quiere decir que la calculadora está funcionando bien. Como les decimos, esto no es una calculadora para exagerar. Es una calculadora simplemente para tener una estimación y ustedes se motiven a ir a ver si hubiese alguna diferencia exacta con ustedes. Si tú hubieses tenido 24 años y te estaban cobrando 1, ahí sí se generaba una diferencia de 0,1 por mes del factor. ¿Ok? Porque el factor legal es 1, y si te cobraban 1 teniendo 24 años, ahí te estaban cobrando de más. Pero en este caso en particular, si tienes 28 años, 29 años, 30 años... 31 está dentro, y estuvo siempre en el mismo tramo. Claro, estuvo en el mismo cuando tramo. ahora tiene 31 quiere decir que el 2020 tenía más de 25 años, por lo tanto siempre estuvo en el mismo tramo de edad, y por lo tanto siempre el cobro fue legal en el caso de este hombre de 31 años, compatriota nuestro. ¿Ok? Así que, ojo, en realidad la discriminación ha sido fundamentalmente hacia las mujeres. Como se nota en esta tabla, digamos, porque aquí se ve, a la misma edad, al hombre de 25 a 30 años le cobran 0,9 en esta tabla, y 2,35 a la mujer.
a 30, 35 le cobran 1 al hombre, lo que es legal, y 3,3 a la mujer. Por lo tanto, para ese grupo de personas que están en este plan, a los hombres no le van a deber nada, y a las mujeres le van a deber 3,3 veces. Es impresionante. Entonces, ojo, porque allí donde está, por eso que las mujeres están tan enojadas más que los hombres, porque es a ellas las que les deben. Hay una pregunta que está en el chat. Es una persona que dice lo siguiente. La devolución de la ISAPRE también va para aquellas que no subieron sus planes. Efectivamente, una cosa son los precios de los planes, que hay una discusión, que es otra cosa que está judicializada, el precio GES, el precio base, y otra cosa es lo que se genera por la aplicación de tablas de factores ilegales. Aquí estamos hablando exclusivamente de lo que se genera por la tabla de factores ilegales, porque te cobraron un factor distinto al que permitía la ley. ¿Ya? Si además te están cobrando un precio distinto al que permite la ley, eso es otro diferencial. ¿Ok? Que también están resolviendo las cortes. Si además te están cobrando un GES más alto que lo que permite la ley, eso es otra pelea. Mira, si aquí hay numerosas cosas que están judicializadas, y como decía Enrique hace un rato, lo que queda claro es que en el caso de la tabla de factores está obligado y sacramentado, ya no hay apelación posible, deben el dinero que deben, hay que saber bien cuánto le deben a cada uno para estar atento al día en que te digan cómo lo van a devolver, y lo que razonable es hacer lo que hizo hoy una de las ISAPRE, que lo que hizo fue provisionar unas 100 millones de dólares, ¿supieron o no? Salió hoy en la noticia. Una ISAPRE ya captó que va a tener que devolver la plata, y lo que hizo que le pidió a los accionistas que provisionen 100 millones de dólares, que los tienen, para cuando haya que generar el pasivo y pagar. En cambio hay otras ISAPRES que no quieren pagar y están pataleando, pero en realidad no veo cómo, salvo que violen la ley derechamente, cosa que espero que no se les permita, no veo cómo se van a salvar de reconocer esta deuda. No hay un mecanismo legal ni legítimo para hacerlo. Bueno, por ahora pareciera que hasta ahí están las preguntas. Yo quisiera que hablaras sobre las personas mayores, porque hay una persona que tiene 72 años que consulta sobre, espérame, dice, soy mamá de 5 hijos, estuve pagando un plan familiar en Banmédica hasta junio 22. Pagaba alrededor de 280.000 pesos, fecha en que fui al ISAPRE y pedí eliminar a mis hijos del plan. Entonces quedó un pago de 130.000 aproximado. Soy profesional, tengo 72 años. Ella dice que va a buscar la documentación, etcétera. Pero yo creo que es importante que tú expliques por qué las personas mayores pagan tanto más, digamos. Bueno, pagan tanto más porque las ISAPRES desde hace muchos años se acostumbraron a discriminar a las mujeres y a los adultos mayores. Y esto se ve en este tipo de tablas, porque estas son las tablas típicas de una ISAPRE previo al 2020. ¿Ya? Después de esto, muchas ISAPRES empezaron a cambiar y ajustarse a tablas parecidas a estas o iguales a estas. Pero antes de eso, siempre usaban tablas de este tipo, parecidas a estas. Entonces, en este caso en particular, una mujer de 72 años le cobran un factor de 3,8. ¿De acuerdo? Siendo que lo legal, el máximo es 2,4. Por lo tanto, se produce un diferencial de 1,4 cada mes, por cada UF que le cobren. Entonces, le deben dinero, sin duda alguna. Bueno, esa era como la pregunta que quedó como... Claro, habría y que con ver, respecto a las cargas, las cargas fueron saliendo entre medio, y por lo tanto, mientras ellas estaban cobrándole por las cargas, se iba generando una deuda, y cuando salieron esas cargas de estar siendo cargas de ella, digamos, ahí dejan de generar esa deuda. Por lo tanto, hay una deuda acumulada de ella como cotizante con sus cargas mientras ellos estuvieron en este periodo entre abril del 2020 y ahora. Si salieron hace un año, bueno, generaron deuda entre abril del 2020 y marzo
del 2022. Yo creo que también es importante, espérame, es que hay otra pregunta, pero dice la persona, si me cambié a un plan más económico en la misma ISAPRE, ¿qué valor se coloca? Bueno, ese es el típico caso donde nuestra calculadora no resulta y él va a tener que hacerlo en una planillita Excel o en un cuaderno cuadriculado. La matemática de esto es simple, hay matemática de octavo básico, por ahí. Esto es multiplicaciones, restas y divisiones. Ni siquiera divisiones, sumas, restas y multiplicaciones. Entonces, pero sí es trabajoso, ¿no? Entonces hay que ir mes por mes calculándolo hasta... a medida que van cambiando las condiciones, porque la calculadora no contempla esos casos, está para el caso plano, por ahora al menos. No sé si... Yo esperaría, para ser franco, miren que soy optimista, de que las ISAPRE realmente informen en las próximas semanas cuánto le deben a cada uno, cosa que no sea obligatorio ustedes estar calculando el detalle, sino que simplemente ustedes tengan una estimación y si ven que lo que le informa la ISAPRE no calza con lo que ustedes habían calculado, pidan ayuda con ADECU para que realmente veamos esos casos. Bueno, eso sería en general la pregunta más importante de las muchísimas que se han recibido y en general casi todas, o sea, todas estas respuestas han sido ya trabajadas y respondidas, pero nos sirven a nosotros para explicarles a ustedes las dudas que pudieran tener. Si alguno de ustedes tiene más dudas, le agradeceríamos que las deje en la página para ver si nosotros hacemos otra sesión igual a esta o digamos con las nuevas dificultades que la gente presente. Bueno, Sí, Marilena, mira, entiendo que Hernán Calderón, el presidente de CONADECU y el equipo de prensa estaban pensando hacer una nueva sesión, esta vez abierta, es decir, que pudiésemos interactuar con las personas, cosa de que si no les está quedando claro, insistan y me pregunten hasta que les quede claro. Hoy día no se podía por razones del soporte informático que tenemos disponible hoy, pero probablemente para la próxima semana se podría hacer una sesión ya más donde pudiese entrar una persona y le dejáramos acceso y pudiese preguntarnos hasta que quede tranquila y que le sirva a todos los demás. Nosotros estamos disponibles para eso y lo que me interesa sí es que la gente sepa cuánto le deben y que estemos atentos a cuando la superintendencia va a informar cómo y cuándo se devuelve y tiene plazo hasta el 30 de mayo. sí, reiterar que los datos están en el FUN, en el formulario único de notificación. Si no pueden acceder a él, si no está disponible fácilmente en la página de su ISAPRE, ustedes pueden pedirlo al ISAPRE. El ISAPRE debería entregar eso es información que tienen la obligación de tener disponible para todos los cotizantes, para todos los beneficiarios. No está siendo fácil obtener esa información, pero eso legalmente ellos tienen la obligación de entregarla. Así que el FUN es algo que pueden ustedes pedir y en el FUN, como vimos desde el principio, ustedes ahí acceden al dato del precio del plan base y acceden a los factores que les han aplicado. Y de esa manera pueden sacar más claramente lo que les deben a cada uno de ustedes en este aproximado porque como hemos conversado, hay algunos factores que se van diferenciando, los cambios de tramo etario, las situaciones especiales que puedan ser de cambios de planes entre medio, de cambios de ISAPRE entre medio, distintas condiciones que lo pueden hacer especial y puede ser que haya alguna diferencia. Sin embargo, el valor aproximado que nosotros estamos entregando es un valor que en la inmensa mayoría de los casos se aproxima en forma bastante certera a lo que corresponde. En el caso de Carolina, que está preguntando que se cambió de plan a uno más barato, lo que ella podría hacer es colocar, para tener una idea, en la calculadora el nuevo plan, le va a dar un número, colocar el plan antiguo, le va a dar otro número, y el monto real va a estar entre esos dos. ¿Ya? Ahora bien, lo ideal es que con lo que nosotros le informamos aquí, ella pudiese calcular mes a mes cuál es el diferencial con el plan antiguo y cuál es el diferencial con el plan nuevo, y después suman los diferenciales y eso le da el monto total.
Yo sé que es más trabajoso, pero es lo que podemos ofrecer por hoy, porque en realidad la calculadora que tenemos es una calculadora plana. Bueno, esperamos que hayamos respondido a sus dudas, a sus inquietudes. Lo más importante aquí es informarse, que es el derecho básico que todos tenemos, y tener nosotros conocer cuánto es lo que nos deben. No, a veces significa que la persona ya piensa en qué va a gastar la plata, pero hay que esperar los procesos. Tenemos que esperar que la superintendencia antes del 30 de mayo nos diga qué pasos se van a seguir, y ahí nosotros les estaremos informando. Les agradecemos su permanencia, o si ustedes van a ver este live más adelante, no se hagan problema en llamarnos, en comunicarse a través de las páginas para que nos pregunten todo lo que necesiten saber de este tema que es sumamente importante. Ricardo, ¿te quieres despedir? Un gusto haber estado con ustedes. No se parece que Enrique ya nos dejó, pero nosotros siempre disponibles para aclarar en la medida de nuestras posibilidades las dudas que hay. Hay muchos casos distintos, muchas particularidades. Probablemente no tenemos el tiempo de resolver todas las dudas, pero sí creemos que entregamos la información suficiente para que cada uno pueda calcular su caso. Bueno, nos despedimos a nombre de Conadecu. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.